Capítulo primero. Casi medianoche en Inglaterra, y en el Ministerio Británico de Magia los pasillos estaban prácticamente vacíos de gente. El silencio en el atrio solo fue interrumpido por algunos mensajes que volaron por el aire. La mayoría de la gente se había ido a casa por el día, y los pocos que aún estaban en sus escritorios, rara vez se aventuraban a salir de sus habitaciones. Si uno escuchaba atentamente, se oía el crujido de los papeles de pergamino y los susurros de las páginas de los libros que se pasaban. La mayoría de las personas en el ministerio, trabajando o de visita, no tenían idea de lo que tenían bajo sus pies porque con el tiempo, el conocimiento a menudo se desvanecía y la gente se olvidaba. A veces se olvidaban a propósito. Fuera de la vista, fuera de la mente. Pero eso no cambiaba el hecho de que había algo que existía en las profundidades del ministerio. Los ascensores del ministerio funcionaban de forma extraña en el mejor de los casos, pero los conocidos nunca llegarían por debajo de los niveles más profundos. Hasta donde sabían la mayoría de los trabajadores, el nivel más bajo era el último. No sabían sobre el ascensor especial que habían instalado, que te llevaría a lo que se conocía como el foso. Los que tenían acceso a ese ascensor no hablaban de lo que había allí abajo. Se les prohibió hacerlo sin un permiso especial del ministro de magia. A los exministros se les prohibió estrictamente mencionarlo a alguien mientras vivieran. Nadie estaba demasiado preocupado por eso, ya que ningún ministro nunca tuvo que hablar sobre lo que se ocultaba debajo del ministerio. Fuera de la vista, fuera de la mente, y los que sabían creían que sería para siempre. Echemos un vistazo. Bajemos ese ascensor y veamos qué hay ahí abajo. El ascensor se movió como si simplemente se hubiera caído, sin los frenos activados. Una caída al foso, con un aterrizaje bastante brusco. Una vez abajo, uno era escoltado por un guardia, a un gran pasillo tallado en piedra. Una vez fue una prisión, antes de que llegara a ser Azkaban. Había varias celdas allí, pero solo una estaba sellada. Las otras habitaciones parecían vacías, pero aún tenían recuerdos de prisioneros que se habían ido hacía mucho tiempo. Marcas de garras en las puertas y paredes, sangre seca ahora escamada y marrón. Había varias manchas de agua sobre las paredes de piedra, y en algún lugar goteaba agua. El aire era frío y húmedo. Cerca del pequeño pasillo que conducía al ascensor, el aire se volvió seco y cálido mágicamente a su alrededor. Allí se colocaba una mesa, con sillas, y generalmente se jugaba algún tipo de juego entre los dos guardias que estaban allí en todo momento. Un grupo de 10 personas trabajaba por turnos para estar siempre vigilando la habitación sellada. Ninguna de las 10 personas actuales había abierto nunca la puerta. Tenían órdenes de enviar comida y agua, pero no tenían idea de cómo se recibía en el otro extremo, en esa habitación sellada. Los dos de turno esta noche estaban jugando una partida de ajedrez. Para ellos, su trabajo era aburrido y monótono, pero del que estaba prohibido hablar. La prisión olvidada debajo del ministerio, con solo un prisionero. La puerta sellada se aseguró de que ningún sonido escapara o entrara en la habitación. La habitación yacía en la oscuridad. Había un sonido de goteo, en alguna parte, y siempre. Siempre allí. Uniéndose al goteo estaba el susurro de alguien respirando. Me pregunto, la voz ronca de un hombre en la oscuridad de esa habitación. Respirando de nuevo, inhalando y exhalando, controlado y tranquilo. ¿Es de día o de noche?, preguntó el hombre. Las paredes no respondieron. El sonido de goteo continuó. Bueno, sería bueno tener una respuesta, pero supongo que es demasiado pedirle a Stone. Ahora, la habitación estaba oscura.
Pero si uno fuera a ver, la habitación estaría vacía. Paredes de piedra y suelo de piedra. Solo una silla en medio de la habitación, y el hombre sentado en esa silla. Las cadenas lo mantuvieron encerrado, sin poder moverse, y también impidiéndole usar magia. Los actuales guardias de la prisión no tenían idea de cómo vivía. Ni siquiera sabían cómo era él. Una risa débil y un suave así contra una superficie dura. Dulce, dulce rock, cantó el hombre para sí mismo. ¿Cuántas veces he golpeado mi cabeza contra ti, querida? Todavía no me romperé por el cráneo de este idiota. Cuanto más hablaba, más se podía dar cuenta de que su voz no siempre era tan agradable de escuchar. Como si supiera cómo poner la piel de gallina y luego utilizarla para su propio placer. Ver a la gente estremecerse y alejarse de él. ¿Están bien mis hijos? ¿Lloran en mi ausencia y creen que los he abandonado? La voz se desvaneció. La habitación no era lo suficientemente grande para hacer eco. El silencio se hizo cargo, hasta el punto de que ni siquiera se podía escuchar la respiración. Luego fue roto por una fuerte risa, rebotando en la oscuridad. No era una risa suave. Era el sonido de un loco. Los guardias de turno no escucharon nada de eso, y probablemente también fue algo bueno para ellos. Que no escucharon esa risa. Que no se vieron obligados a soportar los gritos provenientes del interior de esa habitación. Era bueno que no supieran que un monstruo estaba encerrado a solo unos metros de ellos. Era un día tranquilo y soleado en la playa. Las familias mugles se arremolinaban alrededor, pasando un buen rato. Sus hijos corrieron hacia las olas rompientes con gritos de risa. Los padres vigilaban atentamente las toallas de playa. Algunos estaban tomando el sol. Otros estaban jugando. Fue un día tan perfecto. Nadie esperaba peligro. En general, a la gente le gustaba pensar que recibirían algún tipo de advertencia antes de que llegara el peligro. Días tal vez, o incluso semanas y meses. Pero en caso de apuro, unos minutos bastarían. Solo algo, una señal que les decía que corrieran. Era algo perfectamente decente de hacer. Pero no llegó ninguna advertencia. La gente ni siquiera se dio cuenta de que las nubes se movían. No hasta que el sol desapareció. Pero solo exclamaron su decepción por la desaparición del sol al principio. Los niños se negaban a salir del agua porque el aire aún estaba tibio. No por mucho tiempo. Un viento frío barrió la playa. Una adolescente estaba nadando un poco más lejos, cuando de repente fue arrastrada bajo el agua. Algunos se levantaron de sus toallas, llamando a otros cercanos para ver a dónde iba. Otro desapareció, y otro. Un niño chilló cuando una criatura salió del agua. Para los mugles, las criaturas parecían sacadas directamente de una película. Cuerpos demacrados, casi esqueléticos, pieles grisáceas con ojos lechosos y pelo rayado. Algunos tenían dientes a punto de colmillos, mientras que otros apenas tenían dientes. Dos de ellos peleaban por una pierna, gruñendo. La sangre comenzó a teñir el océano a su alrededor. Más y más criaturas se levantaron, y todos comenzaron a huir fuera del agua. Los que no fueron lo suficientemente rápidos fueron agarrados y tirados. Su carne fue arrancada de sus cuerpos, y manos podridas los sujetaron mientras las criaturas los masticaban. El pánico se apoderó de toda la playa. Los mugles gritaban ante algo que solo pensaban que podía pasar en la tele. A una vista que no podía ser real. Cuando llegaron los magos y las brujas, vieron un ejército de Inferi volviendo a sus vidas una vez más. Oh, Albus Dumbledore no había visto a Inferi tan feroces desde la Guerra Abierta.
Los tiempos en que las batallas cotidianas eran comunes y la gente apenas se atrevía a salir de sus casas. Una tregua un tanto frágil había estado vigente durante algunos años, pero la guerra con el Señor Oscuro Voldemort apenas había terminado. Siempre estuvo ahí, justo debajo de la superficie de su vida diaria. Esta era la ondulación de la superficie, provocando olas en sus días tranquilos. Los Inferi se habían movido como en los viejos tiempos. Apenas habían sido retenidos por hechizos de fuego y trataron de avanzar más hacia el interior del país. Eran más fuertes de lo que Albus recordaba. ¿Realmente Voldemort había escondido a tantos en el mar? Sin embargo, no hubo tiempo para cuestionar eso, no cuando los miembros de su orden junto con los aurores intentaron acumularlos y sellarlos. Era una tarea tediosa y extenuante, pero necesaria para evitar más muertes. Albus había visto los restos de los mugles que no habían escapado a tiempo. Niños hechos pedazos. Su corazón dio un vuelco al ver los restos. Cómo habían sufrido estas almas inocentes. Ahora se movió para lanzar otro hechizo de fuego, respaldado por Shacklebolt y Mad Eye Mori. Les tomó horas detener a los Inferi, sellarlos a todos o quemarlos hasta la nada, pero Albus no descansó. En cambio, fue a reunirse con el ministro para elaborar algún tipo de plan si esto era solo el comienzo. Con él estaba parte de la orden, incluidos Ojo Modi, Minerva McGonagall, James Potter junto con sus amigos de la infancia Sirius Black y Remus Lupin. A los tres les había ido bien hoy, Albus lo sabía. No habían luchado contra Inferi a menudo. De hecho, probablemente solo habían visto a las criaturas una o dos veces antes de que Voldemort las retirara. Cornelius Fudge parecía preocupado cuando comenzaron a planear qué hacer, moviendo nerviosamente las cosas en su escritorio. Inferi, murmuró por fin. Cadáveres animados. Es un grupo bastante grande que salió del mar, dijo Albus. Me preocupa que pueda haber más debajo de la superficie. ¿Por qué se han mudado ahora? Preguntó Remo. ¿Voldemort está preparando un ataque? Todos vieron a James apretar la mandíbula. Todos compartían su preocupación, pero sabían que nadie más que él y su esposa Lily estarían tan preocupados como ellos por esa perspectiva. 16 años antes, la guerra había sido más abierta cuando surgió una profecía que decía que el Señor Oscuro estaba condenado a manos de un niño cuyos padres lo habían desafiado 3 veces. Se reveló que el niño no era otro que el que descansaba en el útero de Lily. El niño había nacido. Lo llamaron Harry James Potter, y Voldemort buscó matarlo. Un ataque cuando Harry tenía poco más de un año destruyó su hogar, pero casi mata a Voldemort a cambio. Eso hizo que se retirara y se quedara al acecho en las sombras. No se habían producido ataques importantes desde esa noche. Pequeñas incursiones, sí, pero nada tan grande como para alertar a los mugles. Había decidido comenzar a moverse una vez más. Albus golpeó el escritorio para llamar la atención de Fudge. Cornelius, debemos buscar una solución, ya sea que una guerra se avecine en el horizonte o no. ¿Qué te preocupa tanto? No, es solo, Inferi, moviendo cadáveres. Por un momento pareció perdido en sus pensamientos, pero luego cambió. Todos lo vieron, la expresión de horror que cruzó su rostro. Luego desapareció, pero Albus ya estaba de pie. ¿Qué pasa, Cornelio? Ministro, dijo James. Por favor. Si sabes algo sobre los Inferi que pueda ayudarnos, por favor. Sabemos tan poco sobre ellos que cualquier cosa ayudaría en este punto. Yo mismo no tengo el conocimiento, pero hay alguien que podría tenerlo, dijo Fudge. No, hay alguien que definitivamente puede contarnos sobre Inferi. Los miró a todos.
Cuando asumí el cargo por primera vez, el ministro anterior me informó sobre este alguien, les dijo Fudge. Actualmente, solo un puñado de personas en el ministerio conocen la existencia de esta persona. ¿OMS? Preguntó Albus. Los miembros de la orden se miraron con inquietud unos a otros. Fudge no era apartamento para las batallas y nunca había estado en una batalla. Tampoco siempre fue confiable. Así que venir con un secreto en este punto no les sentó bien. A Albus tampoco le gustó. Por aquí, dijo Fudge en lugar de simplemente decirles lo que sabía. Los condujo fuera de la oficina y hacia los ascensores cercanos. Todos entraron, el espacio interior se movió fácilmente hasta que todos encajaron. Fudge los llevó al nivel más bajo y comenzó a caminar por un pasillo. Apenas he estado aquí abajo, dijo James. ¿A dónde vamos? Abajo, dijo Fudge. Más abajo. No podemos bajar más. James protestó. Fudge sacó su varita mientras los miraba por encima del hombro. Para el resto del ministerio, esto es de hecho lo más bajo que puede llegar, dijo. Para mí y para algunos otros, no lo es. Se detuvo y golpeó la pared. Albus vio una señal, sin estar seguro de lo que significaba, antes de que la pared ondeara. Se reveló un conjunto de puertas negras de ascensor y se abrió. Fudge entró primero y les indicó que entrarán. Al igual que el otro ascensor, se movió para que todos pudieran caber. Fudge presionó la punta de su varita en un panel al lado de las puertas. No había botones. El hoyo, por favor, dijo en su lugar. Las puertas se cerraron y el ascensor descendió. No fue un descenso suave. Todos podían sentir cómo el ascensor caía a través del suelo, adentrándose más y más. Fudge se ajustó el cuello y se movió. Gotas de sudor se habían acumulado en la línea del cabello. ¿El hoyo? Dijo Albus, agarrándose a la pared del ascensor. Aparentemente, una broma de 1804, respondió Fudge, y se movió de nuevo. No estoy seguro si comparto el mismo humor que tenían en ese entonces, pero ahora se llama el hoyo. Se movió una vez más, frotándose la frente. ¿Qué pasa, Cornelio? Solo he estado aquí una vez, dijo Fudge. Cuando asumí el cargo por primera vez. No es el lugar más acogedor, para ser honesto. Llegaron al final y las puertas se abrieron. Un hombre de capa negra los esperaba. ¿Un innombrable? Preguntó James. No del todo, respondió Fudge y luego se volvió hacia el hombre. Estamos aquí ya sabes por qué. Por supuesto. El hombre abrió el camino y los miembros de la orden echaron un vistazo alrededor. Era un lugar desolado y miserable con nada más que pequeñas luces brillantes para guiar el camino. Luego llegaron a un pasillo largo y ancho con varias puertas. Muchos de ellos estaban abiertos de una forma u otra, pero uno estaba completamente cerrado. Otro hombre con capa negra esperaba allí, junto a una mesa con dos sillas. Aparentemente era el único lugar que estaba seco. En todas partes estaba húmedo y frío. Ministro, dijo el hombre de la mesa. Caballeros. Ahora, sé que nunca han abierto la puerta, pero conocen la regla. Sí, dijeron ambos hombres. No subestimes lo que hay dentro. Exactamente, dijo Fudge. La última vez que lo hizo uno de los guardias fue en 1866. Caminó demasiado cerca y le cortaron la garganta por el problema. Luego, por supuesto, estaba el incidente cuando vine aquí por primera vez. Fudge se aclaró la garganta. ¿Qué pasó después? James preguntó a uno de los guardias. No trabajaban aquí en ese momento, le dijo Fudge. Pero digamos que no terminó bien para una persona.
Los dos hombres no parecían conocer esta parte y asintieron más seriamente con respecto a la regla. La regla también se aplica a ti, dijo Fudge a los miembros de la orden. Mantén tu distancia. Las cadenas para robar magia son suficientes para mantenerlo sentado, pero no parecen sellar completamente su magia. Además, el hombre ha tenido tiempo de idear otras formas de torturar a la gente. Los dos hombres, supuso Albus, los guardias se aferraron a lo que dijo Fudge. ¿No sabían lo que estaban custodiando? Ni siquiera que fuera una persona, un hombre. Fudge les indicó que abrieran la puerta y se apresuraron a obedecer. No fue fácil. La puerta gimió y crujió cuando empezaron a abrirla. ¿A quién exactamente estamos aquí para ver? Preguntó Albus. No tiene nombre conocido, solo un título, respondió Fudge. La gente lo llamaba el Señor de la Pesadilla. A juzgar por sus crímenes en el pasado, parece ser un título apropiado. Albus nunca había oído hablar de tal señor. Ni siquiera había oído hablar de alguien con un nombre similar. ¿Quién fue? Solo vio oscuridad en la habitación, y los guardias retrocedieron antes de sacar sus varitas. Conjuraron luces y las enviaron adentro. La habitación estaba vacía a excepción de una silla de piedra en el medio. En la silla estaba sentado un hombre envuelto en cadenas ennegrecidas. Su largo cabello cubría su rostro, con la cabeza colgando. Los dedos estaban flojos contra los reposabrazos. No hubo movimiento. ¿Está muerto?, preguntó Sirio. Puedo oír la respiración, dijo Minerva. El hombre de la silla levantó la cabeza de golpe, haciéndolos estremecerse. Sus ojos eran de color verde brillante y los miraba sin expresión alguna. ¿De vuelta otra vez, Cornelius?, dijo, la voz ronca, sin usar durante bastante tiempo. Túnicas nuevas. ¿Qué, no pudiste salvar las últimas que usaste? Silencio. Por otra parte, la sangre y las tripas son difíciles de sacar, continuó el hombre. Hoy eres más valiente, Cornelius. La última vez apestabas a miedo, temblando como un corderito. Tranquilizarse, dijo Fudge. No eres más que una bestia, destinada a ser encerrada para siempre. El hombre sonrió y sus ojos se iluminaron. Una bestia, dices, dijo. Aburrido. ¿Qué quiere decir? Sirius susurró. Bestia. Monstruo. Asesino. Todo tan aburrido, he escuchado esas cosas una y otra vez. Todos sois iguales, faltos de imaginación, faltos de palabras. Tan aburridos. Luego se rió. No era un sonido particularmente agradable. Suficiente, dijo Fudge. ¿Qué sabes acerca de los Inferi? La sonrisa desapareció de la cara del hombre, e inclinó la cabeza. Por un momento, Albus pensó que tenía miedo. Pero luego volvió la sonrisa, más suave, y el hombre dijo. Un ejército de muertos, por supuesto. Sabemos esto. Comenzó Fudge. Cadáveres marchando hacia un pueblo pacífico, listos para comerse a los inocentes. Oh, me gustaría ver eso ahora. ¿Qué sabes de Inferi? No hace falta gritar, pequeño Cornelius, dijo el hombre. Sé cosas sobre Inferi. Sé, la mayoría hay que saber, porque yo las hice posibles. Se miraron entre ellos. Fudge se estaba secando la frente. No me llamaron el Señor de la Pesadilla simplemente porque maté gente, dijo el hombre. Yo era la pesadilla que perseguía a la gente. Era el miedo mismo. Sin embargo, te sientas en una prisión subterránea, encadenado a una silla y olvidado por todos, escupió Sirius. Qué patética pesadilla resultaste ser. Estaba aburrido, respondió el hombre. Aburrido de matar.
Hay tantas maneras de matar a alguien antes de que se vuelva repetitivo. Así que pensé que sería divertido ver qué haría la gente si permitiera que me atraparan. Lo cual fue un error. Pero todavía estoy un hombre de carne y hueso humanos. La gente comete errores. El mío me tiene encerrado aquí. ¿Por qué creaste cosas tan horribles como inferí? Preguntó Albus. Bueno, no suenes como si fueras el líder supremo de algo tan molesto. ¿Por qué los hice? Si debo decir, te ordeno. Fudge ordenó. El hombre simplemente sonrió ante la orden y giró la cabeza varias veces. Está bien, dijo antes de que Fudge pudiera hacer algo más que captar la atención de los guardias. Según tu orden, te diré por qué. Me dio la gana. ¿Qué? Dijo Albus. Tenía ganas de crearlos, así que lo hice. Fue muy divertido ver a la gente ser perseguida por los cadáveres de sus familiares. Me hizo reír durante horas. Pero los inferinos son lo más magnífico que hice. No, lo verdaderamente magnífico, la cosa es mucho más poderosa. Es. Dijo Ojo Loco Moody. ¿No querrás decir que era? Oh, no, todavía lo es, dijo el hombre. Después de todo, no puedes matar a un dementor aunque lo intentes. ¿Dementores? ¿Había creado dementores? ¿Mis queridos están bien? Le preguntó el hombre a Cornelio. Siempre se portaron bien conmigo, pero me pregunto si hacen lo mismo contigo. ¿De qué diablos está él hablando? Sirius exigió saber. Ministro, en serio no puede querer decir, comenzó Remus. Lo hace, respondió Fudge. El señor de la pesadilla es el creador de los dementores. El método sigue siendo desconocido, y nunca ha revelado cuántos de ellos se crearon antes de su captura. No solo los dementores, sino que creó el método de cómo convertir un cadáver en un Inferius, así como hechizos extraños. Ha desatado más horror en esta tierra que cualquier otro señor oscuro. Gracias. Eso no es un cumplido. Lo tomo como uno, dijo el hombre. Pero es un poco triste que todo el mundo parece haberse olvidado de mí ahora. Pero, de nuevo, el tiempo cura todas las heridas. O al menos pone una costra sobre la herida abierta y sangrienta que desgarré en estas tierras. Nunca respondiste mi pregunta, Cornelius. Su tono había cambiado y Fudge dio un paso atrás. Los ojos brillantes del hombre se clavaron en los suyos. ¿Mis queridos están bien? Repitió el hombre, casi silbando. Están bien, le dijo Fudge. Como dijiste, no pueden ser asesinados. Ahora, sobre los inferi. ¿Cómo los derrotamos? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo? Ya están muertos. No puedes matar un cadáver dos veces, eso es simplemente ridículo. Si pudieras matar un cadáver, eso sería más bien frustrar el propósito de un ejército casi inmortal, ¿no sería así? ¿Qué debemos hacer entonces? Preguntó James. ¿De dónde vienen estos inferi? Se preguntó el hombre. Del mar, dijo Fudge antes de que Albus pudiera detenerlo. Oh. El mar. Nunca pensé en eso. ¿Qué quieres decir? Dijo Albus. Nada en absoluto. El hombre sonrió. Como no puedes matar un cadáver, tienes que quemarlo. Sellar a los inferi no los matará, ni siquiera los retendrá indefinidamente. Saldrán, así que tienes que quemarlos hasta convertirlos en cenizas. Esa es la única manera, murmuró Albus. Sin embargo, tendrás que trabajar para ello, dijo. Los inferi todavía se mueven mientras están en llamas. Tal vez necesites cortarlos en pedazos, ver cómo se retuercen sus extremidades en el suelo. Soportar el olor a carne quemada. Silencio, dijo Fudge. Oblígame, Cornelius. Hazme callar.
Él sonrió después de eso. Fudge sacó su varita una vez más y pareció activar algún tipo de hechizo. Un rayo golpeó al hombre. Golpeó contra las cadenas, en silencio. Un relámpago chisporroteó contra sus brazos, y podían oler a quemado. Fudge canceló el hechizo después de unos minutos, y el hombre se desplomó, respirando con dificultad. Deberías mantener tu boca bajo control, dijo Fudge. Nunca saldrás de aquí. El hombre miró a Fudge, ojos inyectados en sangre probablemente debido al hechizo. Sonrió levemente y escupió un poco de sangre a los pies de Fudge, haciendo que Fudge se sobresaltara. El hombre chasqueó los dientes, mostrándolos como un animal y Fudge retrocedió. Todavía me tiene miedo, dijo el hombre. Por otra parte, me has visto matar a alguien mientras todavía estaba encadenado a esta estúpida silla. No vas a salir, dijo Fudge. Nunca salir. Albus miró al hombre. Este llamado señor de la pesadilla. Parecía lamentable donde estaba sentado encadenado, y sin embargo, ¿cómo una persona común se convirtió en un monstruo? Preguntó Albus. ¿Qué te hizo convertirte en esto? Mala educación, respondió el hombre. O tal vez no. Nací con el mal en mi alma. Siempre el lobo con piel de oveja. ¿O me lo enseñaron? Tal vez simplemente lo elegí. Elegí ser la bestia. Siempre fuiste malvado, dijo Fudge. En todos los informes, has vivido durante mucho tiempo. Antes de que existiera Hogwarts, deambulabas por las tierras y difundías tu maldad. ¿Mi maldad? ¿Qué es esto, un cuento de hadas? No pintes el pasado con palabras bonitas, chico. Y ya que tienes tu información ahora, me gustaría que me dejen en paz. ¿Dejado solo, en la oscuridad? Dijo Fudge. A diferencia de ti, resulta que lo disfruto. Dale un poco de agua. No somos monstruos como él. Me sorprendería si lo fueras, dijo el hombre. Uno de los guardias lanzó un hechizo para llenar una taza con agua. Normalmente, explicó, lanzan el hechizo a través de la puerta después de asegurarse de que funcionará y le traerá agua y sustento. El hombre inclinó la cabeza hacia atrás para beber el agua de la taza flotante, incluso llegó a lamer la taza después de que se acabó el agua, y luego gimió antes de relajarse en la silla y dejar caer la cabeza. Fudge les indicó que retrocedieran, para que la puerta pudiera cerrarse una vez más, cuando el hombre levantó la cabeza y dijo: Cornelius, niño pequeño. Ten cuidado. ¿De qué? De mí, querida. No puedes mantenerme encerrado para siempre y una vez que esté fuera, podría hacer que las pesadillas comiencen de nuevo. Has estado en esta prisión durante mucho tiempo. Estarás aquí por el resto del tiempo, hasta que finalmente decidas perecer. ¿Puedo hacer una pregunta? Se preguntó Albus. Oh, no me mires, dijo el hombre. Pregúntale al pequeño Cornelius. Él es el que está a cargo. Siguió una carcajada. Puedes, le dijo Fudge a Dumbledore. ¿Conoces a un hombre llamado Voldemort y, si lo sabes, cómo se encontró con el conocimiento de la creación de Inferi? ¿Voldemort? ¡Qué nombre tan curioso! ¿Por qué debería saberlo? He estado encerrado aquí durante mucho tiempo. No sé si es de día o de noche, y no me he mantenido al día con los años. Es difícil saber de la gente. Aquí. Contéstale con la verdad. Soy. Esa sonrisa dice otra cosa. El hombre de hecho estaba sonriendo, y sonrió más al ver la irritación de Fudge. ¿Es eso así? Él dijo. Pero, ¿cómo puedo conocer gente? Estas cadenas no son para mostrar, ya sabes.
No puedo ni levantarme y tengo una picazón en la pierna durante los últimos 20 años, ¿así que no tienes ganas de ser útil?, preguntó Fudge. Nunca tengo ganas de ser útil, dijo el hombre. No a la gente como tú. Entonces no esperes compañía pronto. De todos modos, no entablas una muy buena conversación. Adiós por ahora. Cierra la puerta ya. Las luces desaparecieron de la habitación, dejando al hombre en sombras y oscuridad. Oh, tomando las luces tan pronto. ¡Qué niño tan cruel eres, tratando a un anciano así! Ciérralo. Los guardias se apresuraron a cerrar la puerta nuevamente y la bloquearon mientras Fudge se limpiaba la frente repetidamente. Es muy bueno para irritar a la gente, explicó a los miembros de la Orden ya Dumbledore. No lo sabía la última vez, pero no estuve aquí el tiempo suficiente para que él comenzara aparentemente. ¿Cómo es que la mayoría del ministerio no sabe que está aquí?, preguntó Albus. Las cosas se olvidan con el tiempo. Se convirtió en una tradición dejar que solo el ministro y algunas personas que él eligiera supieran sobre este lugar y el prisionero. Dejaron a los guardias encapuchados detrás de ellos y Fudge continuó. Los guardias no conocen el alcance de sus crímenes. Hasta hoy, esos dos ni siquiera lo habían visto, o realmente sabían lo que era. Ya que nunca abrieron la puerta, dijo Albus, recordando lo que el guardia les dijo sobre los hechizos para comida y agua. Precisamente. Espero que no renuncien. Aparentemente, algunas personas lo hicieron, cuando lo vieron por primera vez. Contratar gente nueva para el trabajo es una tarea que consume mucho tiempo. Nadie tuvo una respuesta a eso. Oh, de vuelta en la oscuridad, el señor de la pesadilla se rió entre dientes. Los dedos de los pies golpearon el suelo frío. Golpeó con los dedos la piedra. Entonces, James Potter está vivo aquí. Eso es bastante extraño. Tal vez tuve un impacto mayor de lo que pensaba, pero ¿por qué debería haber cambiado algo? Siempre debe haber alguien que creó a mis queridos hijos y descubrió cómo animar cadáveres. Oh, odio este tipo de pensamiento. Demasiado complicado. Se quedó en silencio y esperó. Uno podría preguntarse qué esperaba alguien como él en esa habitación oscura. ¿La próxima comida? ¿La próxima visita? Normalmente eso sería todo, pero esta vez estaba esperando algo más que eso. Estaba esperando un sonido específico. Fudge podría creer que no sabía nada del tiempo mientras estaba en esa habitación, pero el señor de la pesadilla podía llevar la cuenta del tiempo cuando realmente quería. Esta vez, él quería y por eso sabía que habían pasado horas desde la visita del ministro. No le importaba esperar unas horas, dejando que Fudge se relajara de la visita. Que el pequeño Cornelius crea que está sano y salvo, que no hay ningún señor de la pesadilla por el que preocuparse. Para ser honesto, el señor no había prestado mucha atención a quienes lo custodiaban. Solo los vio cuando los ministros habían venido a verlo, el hombre extraño que no moriría. Algunos no parecían haber leído los informes sobre él. Otros, como Fudge, parecían tener alguna idea. Los guardias rara vez sabían nada de él. No había pensado en mirar en sus mentes, o las pocas veces que lo había hecho estaban bien protegidos. Con tiempo, podría haber entrado en sus cabezas, pero el tiempo nunca estuvo realmente de su lado cuando vio a los guardias. Sin embargo, hoy fue un buen día. Probablemente porque había mucha gente alrededor y Fudge hablando con él, pero uno de los guardias no se había protegido adecuadamente. Por supuesto, su mente no había estado completamente abierta, pero hubo suficiente grieta para que el señor de la pesadilla se deslizara dentro. Después de eso, no fue difícil plantar lo que quería.
Había pasado muchas horas controlando a decenas de personas solo por diversión. El crujido de la puerta era lo que había esperado, los ruidos de gemidos cuando se abrió a la fuerza. El señor observó cómo se abría y la luz se derramaba. El guardia que había saludado a Fudge y su compañía antes estaba ahora frente al señor de la pesadilla, con los ojos en blanco. El segundo guardia yacía en el suelo detrás de él, la sangre salpicaba el suelo y la pared. Parecía que lo habían matado durante un juego de ajedrez. Buen trabajo, dijo el señor de la pesadilla, encantado. Ahora, estoy tan listo para salir de estas cadenas. Se habían mantenido bien. Siglos incluso. Diseño simple, pero potente. Siempre y cuando nadie se los quite. Cosa que el guardia empezó a hacer. Inferí moviéndose alrededor, el mar, nunca pensé realmente en el mar, reflexionó el señor de la pesadilla mientras quitaban las cadenas pieza por pieza. Ah, y Voldemort. Ese nombre me trae tantos recuerdos. He oído hablar de él, por supuesto, pero nunca le he enseñado nada. Tal vez encontró uno de mis libros. Sé que perdí al menos uno en algún momento. ¿Y no tenía uno cuando me capturaron? Debería hacerle una visita. Podría ser divertido. El guardia tiró de las cadenas, tiró y encontró un punto débil. Sostuvo su varita contra él, y con un chasquido las cadenas se rompieron. El señor de la pesadilla era libre.